Ya se está grabando. Bueno, no sé si, bueno, me presentó mi colega y no sé si ustedes tienen alguna idea de Piaget, que alguna vez escucharon nombrar, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, uno dice, han pasado muchos años, casi un siglo desde las escuelas. Él empezó en 1920, 30, en el equipo a trabajar. Y lo que es interesante de Jean Piaget es que cuando uno empieza en este momento de que llegamos a la inteligencia artificial, ¿no? Miren el recorrido que hicimos. Y cuando uno empieza a buscar conceptos de lo que es la inteligencia, se da cuenta que hay un montón de autores que han trabajado sobre ese tema, y sin embargo Piaget es el único que comienza a pensar, y creo que el gran aporte de él es empezar a darse cuenta de que la inteligencia aparecía antes de la expresión del lenguaje verbal. Eso creo que es un paradigma todavía vigente en niños pequeños, porque todos los autores que tenían escalas y que evaluaban a los chicos, tomaban en cuenta a partir de la expresión del lenguaje verbal, que es alrededor de los 2 años. Y el equipo de Piaget plantea que no, que puede aparecer antes, y para eso uno se tiene que posicionar en un paradigma diferente, en el cual que es la inteligencia, ¿no? Entonces, vieron que podemos decir Coleman, un montón de autores nos dicen hablar de inteligencia como posibilidad de habilidades, digamos, de inteligencia emocional, y él se plantea en un lugar en el cual la inteligencia es una estrategia para resolver situaciones. Y entonces, desde ese paradigma, él empieza a pensar de que un niño sin es decir, antes de la aparición de la expresión del lenguaje verbal, tiene las posibilidades de realizar ciertas actividades que son realmente inteligentes. Y entonces él, para tomar en cuenta, ¿no? Para él, para toda esta escuela que sigue vigente, la inteligencia va avanzando por etapas, ¿no? Y hay un principio fundamental que él va a plantear, que es la acomodación y la asimilación, ¿no? Es, el bebé se prende al pecho, ¿no es cierto? Ustedes como pediatras, y uno dice, el bebé es cierto, trae una base por el cual se prende al pecho, una base biológica, pero en ese transcurrir, él tiene que adaptarse a esa situación y asimilar, es decir, acomodarse y asimilar eso que está haciendo. Por eso, frente a estos primeros momentos, uno dice, bueno, el niño tiene que aprender a tomar el pecho y démosle un tiempo, aunque sea horas, pero no. Entonces él va pensando, este equipo, de que alrededor de toda la vida va a haber 4 periodos de cómo se va a desarrollar la inteligencia. Uno es el sensorio motriz, que es donde nosotros nos vamos a ubicar con los niños muy pequeños, y les voy a mostrar la escala, que sería hasta alrededor, a nosotros en las escalas, en las pruebas que hicimos nos da hasta los 2 años y medio del niño. Es decir, que pueden finalizar ese periodo sensorio motriz alrededor de los 30 meses, no a los 24, como planteaba originalmente el equipo. Después el preconceptual, ¿no es cierto? Es cuando ya el niño, la herramienta que puede tener es el lenguaje verbal, tiene la posibilidad de iniciar el dibujo, tiene el juego simbólico, ¿no es cierto? Donde vio una escena y es capaz de hacer la representación, evocándola. Y esto implica su memoria, ¿no es cierto? Poner el juego en la memoria. Y esto se daría entre los 2 y 5 o 6 años.
en el cual por ahí la adquisición me parece más fuerte, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Porque, y ahí uno dice, otros autores también, podemos decir, funcionaron y trabajaron a la par de Piaget, que es Vygotsky, ¿no? Cuando él dice, bueno, el pensamiento se hace el lenguaje y el lenguaje se hace el pensamiento. Claro. Y esto pasó hace un siglo, porque en 1920 no hemos pues, inventado algo que lo reemplace, el paradigma. Después hubo técnica. Bueno, y esto se da hasta los 5 años, 6, y después empieza el pensamiento concreto, que es toda la etapa escolar, ¿no? Y después de esta etapa escolar, a los 11, 12 años, va a aparecer lo que se llama el pensamiento abstracto, es decir, la posibilidad que yo tengo de tener ideas y avanzar en esas ideas. No necesito el objeto concreto para poder resolver una situación. Es por eso que por ahí el adolescente, ¿no?, cuestiona, arma todas unas ideas, que por ahí no las puede poner en práctica, pero realmente está muy contento de poder pensar abstractamente, podríamos decir. Bueno, y últimamente lo que se plantea que en ese pensamiento abstracto habría una, podríamos decir, una quinta etapa que sería todo el proceso creativo, que hay muchos trabajos con eso, ¿no? Toda la posibilidad de la creación. Bueno, ¿qué está pasando? A ver si en el sensorio motriz ya dijimos que es de 0 a 24 meses, y esta sería la definición, ¿no?, que plantean los piagetianos. Capacidad de resolver problemas a partir de actividades. Interviene la percepción, ¿no es cierto?, el tono, los movimientos, pero todavía no hay evocaciones simbólicas. Y entonces, dentro de este periodo, el chico va relacionando actos y objetos. Es decir, si yo tomo un bebé y quiere agarrar un autito, lo primero que va a hacer es tirar de ese mantel. Primero, lo que van a decir, bueno, que esto lo va a hacer, bueno, de casualidad, pero después esto como que le queda a él como experiencia y va a volver a replicarlo. Entonces, los piagetianos van a decir, hay un primer momento, es decir, en este periodo sensorio-motriz, van a ver que hay como subestadios. Hay un primer momento que serían las reacciones arcaicas del niño, ¿no? En eso está basado por ahí todo el desarrollo neuronal. Después, pásalo, por favor. ¿Ven? De relaciones que sería el primer mes. Después, es muy interesante este segundo estadio, subestadio de 2 a 6 meses, porque ahí los reflejos van a decir Piaget, se van a relacionar con los primeros hábitos, pero más allá de los hábitos, uno se da cuenta de ustedes que trabajan con los chicos que de 2 a 6 meses el desarrollo cerebral es impresionante. Entonces es mucho más que los hábitos. Es realmente esta posibilidad de donde ahí se van a dar las bases de cómo va desarrollando esto de la asimilación y la acomodación, cómo el bebé empieza a darse cuenta de distintos esquemas. Es decir, si yo le pongo un móvil, el chico de casualidad por ahí ya 3 meses va a levantar el bracito y lo golpea, y se da cuenta que se mueve, y entonces después va a volver a hacerlo. Y entonces ahí ellos dicen, a partir de los 6 meses, ya el chico, que es la conducta, dice, la conducta inteligente, el chico va a percibir la relación que hace entre sus manos y lo que visualiza. Y ahí, la verdad, el interés del chico es lo que es en ver cuál es el resultado. Es decir, si está con un móvil o una ramita, poder moverlo. Eso se daría, ellos dicen, más o menos a esta edad, entre 6 y 8 meses. El cuarto subestadio es cuando el chico ya se da cuenta de que su manito
o si tiene un palito, podríamos decir, se da cuenta de que hay un instrumento, es decir, de los fines y los medios. Por eso pongo el ejemplo del mantel, darse cuenta que tirando el mantel o de una servilleta, el chico logra el cometido. Y eso no se los enseña a nadie. Eso es de sinapsis, ¿no? Es maravilloso el cerebro humano. Y después, esto se da entre 9 y 10 meses, y después de 13 en adelante, se da ya conductas muy activas de poder experimentar lo que a lo que a él le sucede. Yo siempre pongo el ejemplo de un deambulador que abre la puerta, se agarra la llave y vuelve a hacer conducto, ¿no? Y a poner cualquier llave, cualquier cerradura, para tratar de abrir la puerta. Es decir, hay un fin en estas acciones, o en la búsqueda de algo que se le escondió, ¿no? Y que él lo quiere buscar. Y después, bueno, de 17 meses en adelante, ya hay una combinación mental, es que ya no necesita esta experimentación propia, sino lo que hace es ya tiene la memoria, podríamos decir, frontal desarrollada, y entonces lo que el chico puede hacer es realmente, hay una combinación mental, donde él resuelve por combinación mental. A ver, el ejemplo que les puedo dar es, uno dice, cuando uno le da a un chico un frasquito y una pastilla, y se da cuenta muy claramente que él quiere sacar la pastilla del frasquito, y en ese transcurrir se queda con esto así, no sé, cuando de repente alrededor de esta edad, el chico invierte el frasquito para volcar esa pastillita. Eso que parece que es casualidad, que hace un juego, es la primera, y lo que nosotros decimos, el primer acto de reversibilidad que tiene, ¿no? Porque nadie le enseña a hacer esto. Sin embargo, lo logran por sí mismos. Es decir, esto sería la expresión conductual de desarrollo neurológico, ¿no? Que apoyan la inteligencia. Bueno, nosotros lo que hicimos con la escala, les voy a mostrar los instrumentos, lo que nosotros en el trabajo que con el equipo trabajamos siempre con niños muy pequeñitos, y tomábamos las escalas, bueno, las mismas que toman ustedes, la EDP, Bailey, etc. Lo que notábamos, y esto empezó con el trabajo mucho con chiquitos prematuros, trabajamos en distintos servicios, que realmente cómo valorábamos el aspecto intelectual del bebé. Porque aún el baby, y ella lo dice claramente, que no es una escala de inteligencia, sino que está evaluando por ausencia y presencia el repertorio intelectual que hace este niño. Es decir, ¿cómo yo me doy cuenta de las estrategias del niño? Posicionándome en este paradigma, ¿no? En que no es una habilidad de inteligencia, sino que es una estrategia. Y entonces empezamos a buscar escalas y encontramos una escala que es del año 68, que es la de Irene Casati y Lesin. Ellos habían tratado de probar los postulados piagetianos. Entonces, en base a esa escala, que la trajimos de Francia, nosotros dijimos, bueno, vamos a armar una nueva escala con nuestras posibilidades y nuestras variables culturales, y la terminamos de hacer hace bastante. La primera presentación que nosotros hicimos fue 2002, de la escala argentina de inteligencia emocional y emocional. Y fuimos cambiando, bueno, por ejemplo, para Piaget, para que ustedes, primero dijimos, vamos a aplicarla con bebés argentinos en sectores sociales diferentes. Y entonces una de las cosas que pasaba era que ellos eran muy buenos, podríamos decir, semiólogos, pero no habían hecho el trabajo por ahí estadístico. Cuando para Piaget
cualquier niño que finalizaba el sensorio motriz en algunas de las series, porque esta es una escala de 45 pruebas, alcanzaba el fin del estadio. Y entonces nosotros ahí empezamos a ser como mucho más cuidadosos, en ver, tratar de sacar un promedio, ¿no? de cómo iba este niño, hacer percentiles nuestros, argentinos, cambiar la manera de tomarla, es decir, ellos en esa primera muestra que nosotros vimos, hacían entrar al bebé en ese momento y los padres quedaban afuera, y a nosotros eso nos pareció que culturalmente no iba con nuestra cultura, entonces sentamos, van a ver en el videito, sentamos al bebé con los padres y nosotros le ofrecemos los objetos. Estuvimos realmente trabajando con muchísimos chicos. Hicimos una primera muestra, eso que les digo, en el 2002, con 313 chicos, que tomamos del plan del italiano, el plan de salud del italiano, de hogares, del Hospital Ana Guipía. Después lo que logramos fue ampliar la muestra para tener un estudio multicéntrico con 10 provincias, y ahí ya juntamos 906 chicos, para ver cómo funcionaban, y después terminamos, que estamos en el libro, con 1500 chicos que pudimos hacer las evaluaciones. A ver, y tratábamos de comparar con esta muestra original que nos habían traído. Y una de las cosas, a ver, pasalo, porque si no, no pasamos. Bueno, eso se lo voy a decir. Una de las cosas que vimos fue, primero, que acá los niños terminan realmente a los 2 años y medio el sensorio motriz. Y hay que considerarlo como tal, porque ¿cómo nos apareció? Porque nosotros empezamos a tomar bebés de jardines maternales, y los chiquitos en sala de 2 nos decían, ay, ¿por qué las maestras jardineras? ¿Por qué no evalúas? Porque este chico está atrasado. Y nosotros decíamos, bueno, no está atrasado, está atravesando el final del 6º estadio. Y entonces hay que tener muy en cuenta esto, porque ellas, las maestras jardineras, aplican una currícula como si el bebé, como si el chiquito ya tendría adquirido toda la función simbólica. Y no es así. Hay que darle ese tiempo. Y ese tiempo implica otras actividades para los chicos. Y nos dio que sí, que el 95% de los chicos de todas las muestras terminaban en los 30 meses. Entonces hay que dar tiempo, al menos en la muestra de niños argentinos. ¿Y ayer qué dice que a los 24. Pero él no, es decir, no tomó tablas de percentiles. No hay tablas de percentiles, sino que es una muestra muy... Él dice que, yo leí un poco de historia, dice que él en realidad al principio lo hizo con sus propios hijos, con el equipo, fueron sus propios hijos. Pero después nosotros tomamos como modelo, te digo, esta escala de ECPA, que es la de Casati y Lecindo, y aplicaban. También tomaban estos criterios, por ahí muchos más laxos, muchos donde no funcionaba tanto la estadística, no. Nosotros por ahí dijimos, bueno, por esto es una escala que forma parte del CONICET. Entonces teníamos que ser muy rigurosos para eso. Ahora pásalo. Y lo que yo les quería mostrar es, estos son autores, estos son Tercase, Munú y León, son todos autores neopiagetianos. Entonces, para Piaget había como una escalera de un estadio a otro, como muy bien, bueno, pasaban de un estadio a otro, a través del tiempo, pasaron. Y entonces nosotros, comprobamos el constructo piagetiano. Esto que yo les muestro acá es las edades de los chicos hasta los 24 meses, los nuestros, y estos son, los estadios. Pero los estadios nosotros lo que también hicimos es ver cuando un chico inicia el estadio,
cuándo lo transcurre y cuándo lo finaliza, como una cosa más precisa. Y esto es todos los niños que habíamos tomado. Y entonces esto es la mediana por lo que pasa. Ustedes se dan cuenta que es verdad que se comprueba el constructo piagetiano, porque ningún niño de 9, 10 meses llega acá, llega al sexto estadio, podríamos decir. Sin embargo, nosotros vemos que no es tanto como una escalera, sino que hay momentos de mesetas. En esto, por ejemplo, ¿ven? De 9 a 12 meses hay una meseta, acá hay otra. Es más como si fuera como curvitas cuando lo hacemos. Y entonces cuando vemos, y acá vemos a estos autores, Yegler, si ustedes tienen UD, tienen muchos trabajos, donde uno ve que hay una concepción dinámica de la inteligencia y es mucho más caótica de lo que creemos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos apareció en la tabla de percentiles que 20, 21 veces hay chicos que retroceden y otros que avanzan. Entonces dijimos, ¿qué está pasando? Eran niños sanos. Quiero aplicar, nosotros lo tomamos con niños sanos, les tomábamos la escala, en algunos casos la Espronape, en otros casos la famosa escala chilena, y bueno, y tomábamos y sin problemas de desnutrición, problemas de patología. Y sin embargo también nos daba otro tipo no nos daba una escalerita rígida que los niños va subiendo. Pásalo, por favor. ¿Ven cómo nos da a nosotros? Cuando nosotros volcamos edades y cómo se van en los estadios, miren lo que nos pasó. Miren, por ejemplo, este es el sexto estadio. Entonces nosotros finalizamos de los 30 meses, pero miren, tuvimos algunos niños que empezaron, es verdad, a los 14, 13 meses. Más o menos decía Pierre. Pero el quinto estadio empezaba mucho antes. Tuvimos muy poquitos niños, pero tuvimos niños que empezaron a los 7 meses el quinto estadio. Como que se alargaba hasta, bueno, muy poquitos niños que terminaban acá. ¿Entienden? Y después tenemos el tercer estadio y el cuarto estadio, ¿no? Que ahí es como más claro. ¿Entienden que es como más caótico, podemos decir? Y en eso le damos la razón a Siegler, a esto digo que es cristiano, que no es una escalera rígida como planteaban el primer grupo de ayer. Bueno, ¿ven? Y acá se ve claro como... Y nos llamó la atención el quinto estadio. ¿Cómo es que el quinto estadio empieza por ahí en algunos chicos mucho antes? Sí, mucho. Bueno, y hay como eso, y hay transición, y hay que tomar en cuenta esa transición. Entonces, uno lo que se da cuenta es que hay que darle tiempo a estos niños, ¿no? Bueno, yo lo que les quería es... Y en comparación con otras poblaciones, o sea, sí. esto es algo muy... Esto es argento, pero sí. Por ejemplo, los niños europeos, ¿es lo mismo? Nosotros no lo tomamos con los niños europeos, lo que te digo que en la escala que ellos toman la sexta del ECPA, y esos niños no toman esta escala, ellos dicen hasta los 24 meses. Yo pensé realmente que en los congresos me iban a tirar con algo, me iban a decir cómo, pero rigurosamente nuestros niños es hasta los 30. Y lo tomamos en distintas poblaciones, Lo tomamos en Mendoza, en Tierra del Fuego, en los valles calchaquíes tomamos esta escala. Y aquellos niños que no tenían problemas de nutrición, de todo, nos dieron, que eran sanos, nos dieron igual. Eso demuestra la importancia de tener datos propios, registros propios, estudios propios, y no guiarse por lo que pasa en el hemisferio norte nada más, ¿no? O sea, podemos leer algunas, obvio, lo que producen y demás, pero es importantísimo ponerlo en el territorio propio.
Sí, a ver qué pasa. Exacto. Sí, sí. Bueno, sí, acá van a ver, ¿ven? Acá es por ahí. Es un proceso continuo de desarrollo. Acá es mucho lío por ahí leerlo, pero se dan cuenta que hay siempre, hay que tomar en cuenta esto de las transiciones. Y entonces nosotros en el protocolo ponemos inicio del sexto estadio, vamos como siendo mucho más rigurosos. ¿Para qué nos sirvió? Tengo hasta las 12, ¿no? Así Sí, sí. nos sirvió muchísimo para ver cada uno de los niños en forma particular. Es decir, se transforma en un, tarda 20 minutos. Yo les traje acá la escala para ver, pero uno permite ver y observar la estrategia que trae el niño y permite a los padres también tratar al niño. ¿Qué es lo que hace? Cuando nosotros, las 4 tipos de pruebas que se hacen, tienen que ver, es muy fácil, te lo voy a mostrar, tipo, vieron cuando nosotros decimos que la primera serie que tomamos es, cuando nosotros decimos que en una primera prueba tomamos exploración de objetos, como el chico, porque lo que estamos mirando no es la coordinación de cómo agarra el objeto, sino qué hace con ese objeto y le sirve. Entonces, le mostramos este espejito, ¿no? Un espejito de plástico, y uno se da cuenta que cuando el niño tiene 6, 7 meses, lo que hace es llevárselo a la bolsa, tocarlo. Y después se lo damos a propósito del lado opaco, y a los 8 meses el bebé empieza a hacer esto, a darse, es decir, ¿qué es lo que busco? Porque lo que yo quiero observar es qué estrategia usó este niño para darse cuenta para qué le sirve este espejo. Entonces, uno se da cuenta que el chico lo gira. Entonces ya discrimina de qué lado es brillante y de qué lado es opaco. Esto es, la discriminación forma parte, podríamos decir, de una de las patas de la inteligencia. Después, cuando soy muy grande, que voy a tener que discriminar variables, ¿no? La variable principal, las variables no principales, etc. Pero cuando es muy chiquitito va a hacer eso. Hace lo mismo con un chupete. Cuando uno se lo da, el chico lo da vuelta. Y uno dice, esto no es banal, esto es una discriminación. Bueno, y después de hacer esto, uno se da cuenta que a los 12 meses, más o menos, el chico ya, yo se lo doy y el chico se mira. Entonces después le muestro, cuando ya tiene más de 12 meses, una cajita con un ganchito, y lo que busco es qué hace con esa cajita. Entonces empieza a golpearla, después intenta tratar de abrirla, y lo que yo quiero averiguar, yo le doy esto, punto, porque es como un todo, es toda una pieza. Uno le muestra que... Le muestra, le puedo mostrar. Uno le puede mostrar, porque si el chico no pasa de estadio, ¿viste? No pasa. Porque los padres dale, es como que a vos te enseñen chino, no llegaste, no llegaste. Entonces, el niño después se da cuenta que cuando se abre, se da cuenta que son 2 piezas, uno o lo que observa es cómo hace para unirlas. Entonces empieza por ahí a juntarlas así. Y recién, realmente al 6º estadio, el chico se da cuenta que puede hacer esto, ¿no? Y que hay algo adentro y que lo puede abrir. Son elementos muy fáciles. La otra serie tiene que ver con, que son estos panitos, y que tiene que ver con esconder un objeto, ¿no? Aquí lo viejo, ¿no? La búsqueda del objeto desaparecido. Entonces, primero, el chico lo que va a hacer es el transcurrir de él es, si yo le tapo algo, y el chico lo levanta y se da cuenta. ¿Cómo sigue el desarrollo de los subestadios en la búsqueda del objeto desaparecido? Sería que primero, visualmente el niño es capaz de seguirme la trayectoria de este objeto, si yo se lo cambio. Y después,
lo que hago es complicarlo más. Si él ya hace esto, yo lo que trato es de esconderle el ganchito y ver si él se da cuenta dónde está. ¿Qué le da la idea esa? Me da la idea de que él mentalmente tiene ya la memoria de darse cuenta que si no está acá, está acá. Para eso es un acto inteligente. ¿Qué es lo que hacen los bebitos cuando vienen uno le dice, anda a buscarme las zapatillas y tiran de los cajones? Que uno le dan una rabia bárbara, pero tiran todo. Y el chico abre un cajón, tira, abre otro. En realidad, lo que está es ejercitando esto, de que ella tiene esto que yo le pedí en su cabecita y lo está buscando. O cuando busca una pelota, ¿no? Uno dice, va buscando. Bueno, esto se logra, es decir, la búsqueda del objeto desaparecido, se logra realmente alrededor de los 2 años, año y medio para adelante. Vieron que hubo investigaciones que planteaban que el chico era mentira, que después se rectificaron que lo lograba alrededor de los 6 meses. Y no fue así, porque lo que logra, nosotros lo que hicimos fue, hay un artículo nuestro donde nosotros dijimos, bueno, vamos a comparar si es verdad esto. Y empezamos a ver que nuestros niños, lo mismo, no dan a los 6, 7 meses. Ningún niño de 6, 7 meses es capaz de encontrar el objeto que está desaparecido ante su vista. ¿Entienden? Sin que él lo vea. Bueno, esa es búsqueda del objeto desaparecido. Y después tenemos una serie que tiene que ver con intermediarios. Los intermediarios, ¿qué? Eso que yo les decía, cómo el chico se da cuenta que algún objeto me sirve como medio para el fin. Entonces, al principio yo le voy a poner un trapito y le voy a poner un autito para ver si él es capaz de tocarlo. Pero después, yo lo que hago es ponerle un autito acá y ver si él lo puede tirar. Esto es un acto súper inteligente que, chicos, se dé cuenta que si yo hago esto, lo acerco. Y tiene que ver con la concepción de él en el espacio, ¿no? Y esto lo logra también alrededor del año y medio. Antes, ¿qué hace? Un bebé de 10 meses, yo se lo doy. Y él no puede acercarse. Lo que va a hacer es hacer esto. Me golpea y lo pone un mismo, hasta que toca. También es un acto inteligente. ¿No es cierto? Pero no es lo mismo que lograr eso. Que lo hace. Y después, esto que es un rastrillo, lo que hago es ponerle un muñeco bastante lejos y ver si él es capaz de llevárselo. Y entonces, para ver esto del transcurrir de los subestadios, uno se da cuenta que uno se lo pone así, y el chico recién, cuando toma un objeto y se da cuenta que esto es un instrumento, es capaz de darlo vuelta y hacer eso. Como es capaz de, a ver si yo tengo, de que si yo le pongo un cubito o un elemento, primero él va a agarrar las cosas y va a aplastarlo hasta llevarlo. Pero después, cuando llega el sexto estadio, si yo le hago esto, suponemos que esto sea un palito, el chico me hace el semicírculo para agarrar un objeto. Esto no se los enseña a nadie, son ellos que lo logran por combinación mental, por desarrollo neurológico. Y el hacer el semicírculo me da la idea de que realmente alcanzó esto de lo que decimos que es la representación mental. Y el último tipo de pruebas que nosotros le mostramos, después la van a ver un ratito es que decimos combinación de objetos. Parezco una vendedora. Entonces le ponemos un papelito acá, le ponemos el rastrillo y le decimos, ¿podés sacarlo? Entonces van a ver, si el niño está en el quinto estadio, que experimenta los toca, ponen los deditos,
y los golpean, nos rompieron un montón de estos tubitos, y después lo que hacen es esto. ¿Se dan cuenta? Que llega a combinar objetos. Les resulta, la verdad que los materiales son súper, se dan cuenta que son súper, hay un cartón que yo tengo, y entonces al principio le tapo el muñeco. Pero tengo que sentenciar. Yo te quería contarles este libro, por ahí me hubiese gustado mirar así videos de cada estadio para hacer idea. Uno puede buscar así en Sí, está en internet. Para cada los subestadios, eso por ahí me Claro, claro, tenés que ver. me costaba hacerme la idea de cómo. Sí, nosotros lo que tenemos es, realmente ofrecemos un entrenamiento desde el CONICET con bebés. Pero acá van a ver, a ver si ponemos aunque sea... Dale, ¿querés comentarles esto? La inteligencia, ven, tiene etapas de progreso, como ya dije, no es un ascenso por escalera, ¿no? Claro. Mientras... Determinado el proceso, ¿no? Está determinado por el contexto. O sea, está bien, son niños recién nacidos inadecuados, sin patología y con morbilidades asociadas, pero esto está determinado por el contexto familiar, por ejemplo. Y depende de alcanzar o cumplir la etapa. Yo digo determinado por el contexto. ¿Qué contexto? Porque, por ejemplo, la coautora Mariela Mancilla lo tomó con niños desnutridos. Y ahí sí, el contexto ese estaba grave el problema de los niños. Nosotros, por ejemplo, en este volumen, este libro que les traje, lo tomamos, no puedo decir determinado por el contexto fuerte, ¿no? Pero claro, porque no, hay relación. Como Yuri, nosotros vimos también. Sí. Profe Berenner, que él habla del contexto. Sí, el contexto sí, influye. Pero, por ejemplo, acá, ¿cómo piensan los bebés del ciudad? Acá nosotros lo que hicimos, tenemos un convenio hace ya 10 años con los hogares del gobierno de la ciudad. Entonces lo tomamos, la EAIS a los niñitos. Y van a ver acá, lo que planteamos es los niños de hogares tienen muchas dificultades en la búsqueda del objeto desaparecido. El 50% de los niñitos que nosotros evaluamos daban dificultades. Es decir, estaban como muy atrasados. Alicia, Sí. esto que la primera publicación que ustedes hicieron tiene 20 años, ¿ustedes le hicieron alguna actualización? La actualización sí en esta... En este. Primero se la hicimos cuando evaluamos 960 bebés. Es decir, nosotros la primera tabla de percentiles no lo hacíamos con inicio, transcurría al final, en la segunda con 960, y ahí aplicamos a distintos sectores, distintas provincias. No nos dio diferente. La primera en términos generales, por eso les digo. Tuvimos esto de 20, 21 meses que nos llamaba mucho la atención. Y después ya hicimos esta actualización y ahora queremos empezar otra nueva. Porque claro. el uso de pantallas era mínimo. Ahora queremos... Claro. Claro, ya se escapa hasta del efecto Flynn. O sea, es un contexto muy diferente. Sí, ahora tenemos que... Sigo pasando. Una de las pasando. cosas que está apareciendo es el tema de cómo pandemia. Yo no sé si no tenemos que dejar pasar unos años o tomar justamente qué pasó con la pandemia. Me parece que sería... artículos como esto es 30 meses, los bebés que nacieron el 12 de marzo del 2020 están cumpliendo 3 añitos. Tenemos Entonces, capaz que se puede arrancar
desde septiembre, o sea, en septiembre del 2020 están con los 2 años y medio. Ver qué pasó y después que depuramos efecto pandémico, estamos en eso, volver a hacerlo, ¿no? porque sí, Bueno, se- parezco San Cayetano, meta conseguir trabajo. Claro, no, estamos evaluando. Está. Bueno, Sigo ¿cuál es la pasando. propuesta nuestra? Es tomar, es decir, hay una quinta área del desarrollo de los niños que es la cognitiva, y que eso entonces es específica, porque entonces nos va a dar niños, y eso se da mucho por ahí en niños prematuros, por ahí. La idea empezó con eso, que niños que por ahí, el área motora, no lograron caminar, sin embargo, el estímulo y el contexto permite que estos niños, a nivel del desarrollo cognitivo, sea adecuado para lograr. Eso lo debemos notar. Y eso tenemos que considerar. Claro. Eso es lo que... por eso nosotros siempre incorporamos la EAIS a los estudios de evaluación del desarrollo. Eso. Ya está. Bueno, a ver si vemos aunque sea para que vean ustedes que están. Yo tendría que ver cómo hago para Mira, en la página del CISNE del CONICET, cerrar yo esto. estoy segura de que estudió hace muchos años. Lo van a encontrar. A ver, A ver si, cómo hago para... ya son 11:56, aunque sea la serie B para que vean. Bueno, estaba acá puesta, ¿no? Sí. Acá ella me puso Cualquiera, Alicia. para que vean. Esta decía que no se podía, pero cualquiera, pone esta, por ejemplo, la D que es cortita, Serie que es B. combinación de objetos. Ahora no podemos ver ninguna. Acá está. No, sí, ahora lo que tengo que hacer es ver cómo lo comparto. Ahí está. Bueno, y estas Compartir son, ¿vieron? pantalla. Si es un intermediario, es esto, ponerle una arandela a un niño y decirle, a ver cómo... ¿Y qué hago para...? Lo que hago después es ponerle una cinta sin arandela y ver si él se da cuenta de A cuál ver tiene que mirar. a ver si me lo comparte. Reproducir multimedia le doy, ¿no? Siempre abajo. Bueno, si no lo buscan. No, está iniciando, tenemos fe. Espera. A ver qué hace. No, porque a las 12 es. Igual fue hasta el baño. Y la que va a dar. Me pide que... Sí, lo de la pandemia. Y lo que nos queden. Me olvidé de decir que esto lo pueden pasar. A Lo ver, que nosotros pedimos ayuda. esto lo tenemos ahora, con aquellos niños que nos dieron, Le pido esto lo hizo la doctora Mancilla, con aquellos niños que nos dieron con dificultades, empezamos a pensar cómo armábamos un kit de inteligencia para la estimulación. Y entonces salió lo que decimos nosotros como un bolso cubetero, que se da a cada madre. Se probó con algunos niños en la evaluación del EAIS, darle este bolso, volverlo a evaluar y nos dio, es decir, la madre trabajando con los niños en esto. Que también lo pueden buscar, de inteligencia, y esto estamos ahora. Esto ¿Cuál querían? está en ficha. El que dice la serie B. Entonces, Digo porque es la más. Esta es la serie B. este. Ahí.
Gracias. El sonido, ¿no? Sí. Tiene un sonido medio bajito. A ver dónde está el sonido. Demuestra una habilidad tanto de tomar su atención. Luego, la autista es una pantalla de cartón. Observa su reacción a la expresión total y después lleva la pista para que su parte superior sobrepase la pantalla de cartón. El niño interrumpe su gesto de presión cuando la muñeca desaparece. Construcción de un todo invisible a partir de una fracción visible. Inmediatamente busca tomar la punta por el resultado. Esta rapidez de esta fracción la que testimonia la construcción del objeto a partir de su fracción visible. La búsqueda activa del objeto desaparecido. Búsqueda activa del objeto desaparecido en el caso de un esbozo de presión previa. El examinador le muestra un autito al niño. Ella es la doctora Mancilla, que es la que hizo ahora del kit de inmunidad. Acompaña la activa del objeto desaparecido sin esbozo de presión previa. En la mesa se colocan dos paños de color rojo. El examinador esconde un autito en el primer paño y el niño encuentra el autito desaparecido. Y para inicio del quinto estadio. Búsqueda activa del objeto desaparecido con la utilización de la sucesión de desplazamientos visibles. El examinador esconde un autito en el paño y luego lo busca en el segundo. El niño encuentra el autito desaparecido teniendo en cuenta el desplazamiento visible. Búsqueda activa del objeto desaparecido en el caso de un solo desplazamiento invisible. Aquí se utilizan dos paños amarillos y concretamente el sector de los pies que estaban en la mesita debajo del primer paño. El niño observa el movimiento. Se da cuenta dónde se encuentra el pies, aunque cuando el desplazamiento ha sido invisible. Búsqueda activa del objeto desaparecido con la utilización de la sucesión de desplazamientos invisibles. Se repite la prueba, pero poniendo los pies en otro papel. El niño acompaña y no trazo sus cabezas. Como el niño activa el objeto desaparecido contra el otro. Esta activa al ser parte donde una muñequita a la otra. Se repite 4 veces, cambiando la ubicación final de la muñequita. Otra vez, A pesar de los múltiples lugares en los que se esconde el objeto, el niño es capaz de buscarlo por deducción, utilizando la representación de la percepción del objeto. Deben pegar los padres, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, excelente. Bueno, estos videos están en internet, los van a ver
Si no, vos, yo los paso siempre cuando doy la clase. Sí, sí, sí. Están. Bueno, lo que tenemos que hacer realmente es ver ahora post pandemia, a ver qué pasó